Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Robert Hensel decía, mi discapacidad ha abierto mis ojos para ver mis verdaderas habilidades. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura rumbo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, con el tema accesibilidad en los edificios para deportes. Y es que es importante resaltar que los Juegos Paralímpicos se encuentran entre los eventos más necesarios y trascendentes del mundo. Le dan valor y dignifican el esfuerzo de personas que, por alguna u otra razón, no cuentan con las cualidades físicas o mentales que la mayoría tenemos. Por eso resulta tan interesante tomar en cuenta el punto de vista de nuestros invitados. Agradecida como siempre por compartir con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Suárez Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, el COPAME, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de México, con diplomados en Administración, Gestión y Administración Deportiva. Inició su labor del deporte con niños en situación de calle y posteriormente, durante 18 años, fue encargada de la inclusión social para personas con discapacidad en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Creó y dirigió la Asociación de Parálisis Cerebral en el Estado de México. Actualmente es presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, COPAME, y presidenta de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, AC. Bienvenida, licenciada. Qué bueno que aceptó nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, gracias por pensar en una servidora y bueno, pues a hablar de temas arquitectónicos y de todas las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Son un tema muy interesante e importante, trascendental en este camino hacia cambiar y modificar y mejorar la cultura hacia las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y felicidades, de verdad. Festejo que una federación tan importante como la arquitectura mire y vea hacia el deporte paralímpico. Muchísimas gracias. Gracias. También cuento con la presencia del arquitecto Guillermo Rafael Vilches Prieto, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en accesibilidad y diseño para todos de la Universidad Internacional de Cataluña, director y fundador de Viachi Consultoría en Accesibilidad, cofundador y responsable del Centro de Innovación y de Recursos para la Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cofundador de CITCA México, Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible México, catedrático de la clase de Diseño Universal en la Facultad de Arquitectura desde el 2012, así como en diplomado Mal Talento del EGADE Business School del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey desde el 2014. Ha participado en algunos proyectos de consultoría de accesibilidad para todos, como Línea 3 del Metro de Monterrey, aeropuertos de OMA, Monterrey, Durango, Zihuatanejo, Mazatlán y Culiacán, Manual Técnico para Parques Inclusivos FEMSA Comercio, tienda tipo OXXO accesible en Mérida, tienda tipo OXXO accesible Home Depot, Servicios Sanitarios Corporativo Alfa, Proyecto Conecta Ciudad Universitaria de la Autónoma de Nuevo León y el Teatro Universitario del mismo, Torre 411 en Monterrey, entre otros. Bienvenido, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias y muy orgulloso de estar aquí en el Colegio de Arquitectos y que tomen, como dice la compañera Liliana, que tomen el tema de accesibilidad y en este caso de los Juegos Paralímpicos, pues es una gran ventaja ya
para que más personas nos escuchen acerca de este tema de accesibilidad tan interesante. Gracias, sí, sí, realmente sí. Y bueno, no porque sea el último es menos importante, pero nuestro arquitecto, Carlos Diagoro Fonse Segura, es coordinador de la Comisión de Accesibilidad Universal del Comité Ejecutivo Nacional de la FECARM. Arquitecto por la Universidad de Guanajuato, con maestría en diseño arquitectónico por la Universidad de La Salle Bajío, posgrado en accesibilidad y diseño para todos por la Universidad Internacional de Cataluña, egresado de la maestría en política y gestión pública en la Universidad Iberoamericana de León, miembro del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, AC, funcionario público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, donde ha colaborado como director de proyectos de obra civil en la Secretaría de Obra Pública y actualmente se desempeña como director de inclusión social del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Cuenta con experiencia amplia en procesos de gestión pública con participación en procesos municipales, estatales y federales en ámbitos como salud, educación, trabajo y empleo, obra pública, movilidad, turismo, protección civil, planeación gubernamental y diseño de política pública. Con experiencia en docencia universitaria, miembro fundador del Consejo Iberoamericano de Curso de Ciudad, Diseño y Construcción Accesible SC y miembro de la Asociación Libre Acceso AC, colaborador con distintas organizaciones de la sociedad y todo lo que tenga que ver para que las personas con una falta de accesibilidad la tengan. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, encantado aquí de platicar de esos temas súper interesantes, deportivos, vistosos, entretenidos. Y siempre es padrísimo hablar de deporte y discapacidad, ¿no? Es uno de los temas que son referentes de la discapacidad y creo que es un tema que viene a bien para detonar otros temas más, ¿no? Que finalmente, como muchos de los aspectos de la competición, del alto rendimiento, pues nos sirven para para experimentar a veces cosas que después se van transitando al día a día. Y creo que ese poder discutir desde hoy desde esa perspectiva, el deporte, la accesibilidad, la arquitectura, pues nos va a permitir llegar a esos puntos, ¿no? Encantado de estar por aquí. Sí, gracias. Y bueno, colaborando, la Secretaría siempre colaborando con las comisiones y con otras secretarías dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Este es también su espacio. Bueno, iniciemos con esta charla haciendo un poquito de antecedentes porque el deporte para atletas con discapacidad ha existido por más de 100 años y el primer club deportivo para sordos ya existía en Berlín en 1888. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que fue ampliamente introducido. En ese entonces, el propósito era ayudar al gran número de veteranos de la guerra y a civiles que habían sido heridos durante ese periodo. En 1944, a pedido del gobierno británico, el doctor Ludwig Goodman abrió un centro de lesiones en la médula espinal en el Hospital Stoke Mandeville de Gran Bretaña. Con el tiempo, el deporte de rehabilitación evolucionó a deporte recreativo y más tarde a deporte competitivo. O sea, esto fue evolucionando. El 29 de julio de 1948, el día de ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Londres, el doctor Goodman organizó la primera competición para atletas en sillas de ruedas, a la que le llamó Stoke Mandeville Games, un hito en la historia paralímpica. Pero en 1960, en Roma, en la ciudad de Roma, Antonio Maglio, director del Centro de Lesiones Medulares de Ostia, propuso los 9º Juegos Internacionales de Stoke Mandeville con una denominación oficial de los Juegos Paralímpicos de Roma, que se celebraron aquel año en la capital italiana, coincidiendo con los Juegos de la 17ª Olimpiada. Los Juegos comenzaron 6 días después de que finalizaran los Juegos Olímpicos de verano.
y las autoridades italianas, tal y como lo demuestra el hecho de que fuera la primera dama Carla Gronchi, la encargada de inaugurar ese acontecimiento en el Estadio Olímpico de Roma. Uno de los momentos de mayor resonancia en aquellas Olimpiadas, ¿no?, para minusválidos, que eso es algo que ahorita vamos a trabajar también, es el término de los Juegos Paralímpicos que no fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional hasta 1984. Y fue la audiencia privada que concedió el Papa Juan XXIII a todos los participantes. En esa audiencia elogió la labor de Sir Ludwig Goodman y le dedicó una frase memorable en la que le comparó con el fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Usted es el Coubertin de los discapacitados. Y los Juegos Paralímpicos de Roma fueron los primeros Juegos internacionales para discapacitados que se desarrollaban en las mismas instalaciones y sedes que los Juegos Olímpicos, por lo que el comité organizador tuvo que efectuar varios acondicionamientos técnicos para la accesibilidad de los deportistas. El primer juego o paraolímpico se celebra entre el 19 y 24 de septiembre de 1960 y contaron con la participación de más de 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes de 23 países. En esta primera edición, los juegos se incluyeron 8 deportes en el programa de competición, que era atletismo, baloncesto en silla de ruedas masculino, esgrima, natación, snooker, tenis de mesa y dunk cherry. Y el último que fue el tiro de arco. Al término de los juegos, en la ceremonia de clausura celebrada el 25 de septiembre en el Palacio de Deportes de la Villa Olímpica, Sir Ludwig Goodman, ideario y visionario del proyecto de la celebración de unos Juegos Internacionales para Discapacitados, que tuvieran el mismo rango y reconocimiento, porque los Juegos de Roma habían abierto camino para un nuevo modelo de reincorporación de las personas discapacitadas a la sociedad y al mundo del deporte. Y me gustaría iniciar precisamente con algo que yo comentaba ahorita en mi introducción, con una pregunta para aclarar e iniciar esta charla. El concepto de discapacidad ha evolucionado con el tiempo, y las personas se les ha llamado impedidos, discapacitados, capacidades diferentes, personas excepcionales, etc. ¿Cuál sería el término correcto el día de hoy? Hoy por hoy el término correcto para llamar a las personas con alguna discapacidad es personas con discapacidad. Así lo marca la Organización Mundial de la Salud, la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Entonces, hoy no le podemos llamar ni minusválidos ni discapacitados. El término correcto es personas con discapacidad. Ok. Ahora, tienen que estar diciendo discapacidad visual, discapacidad, o Carlos, algo que me quiere comentar. Sí, fíjate que es muy interesante los conceptos. Digo, discutir los conceptos es importante porque es lo que tenemos metido en la cabeza y estamos exteriorizando lo que pensamos. Entonces, cómo lo nombramos es muy importante. Y sí, efectivamente, el concepto de discapacidad ha evolucionado esencialmente en dos extremos. Uno, desde el pensar en las personas, en la discapacidad como un rasgo, donde el aspecto determinante es la dependencia, es decir, qué tanto dependo o no de otros, como rasgo personal, hasta entenderla como un constructo social en donde no es la dependencia, sino el énfasis está en que debido a mi condición, a mi diversidad funcional, al interaccionar con las barreras, estas me impiden participar, es decir, porque el mundo no está hecho del todo para todos, ¿no? Y entonces, estos extremos, si los ponemos desde las autorizaciones en consenso internacional, en 1975, por ejemplo, se emite la Declaración de los Impedidos en Naciones Unidas, donde justamente el énfasis estaba en las personas que no pueden o en parte subvenirse por sí mismas, es decir, nuevamente la autonomía como el elemento definitorio.
pero rasgo de la persona, está en la persona. Y cuando aparece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se basa en el 2006, que se basa en la conceptualización de la Clasificación Internacional de la Función de la Discapacidad y la Salud, la CIF, que establece justamente este modelo conceptual y un modelo dinámico en el cual si hay una persona con una deficiencia y una limitación producto de esta deficiencia, trastorno o enfermedad, pero la interacción con las barreras, que pueden ser físicas o actitudinales, son justamente las que engloban todo el concepto de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso de muy importante? Por ejemplo, para nosotros como arquitectos, pues que finalmente nosotros ponemos los que ponemos o quitamos las barreras en el entorno, ¿no? Habitualmente a donde me toca ir, y Guillermo seguramente le pasa lo mismo, digo, los dos somos usuarios de ruedas, especialmente cuando son espacios hechos por arquitectos, siempre por ahí se nos da un escalón, o muchos escalones, y yo siempre me gusta mencionar que ningún arquitecto o arquitecta dice, yo voy a poner estas escaleras para que nadie, cuando alguien venga en silla de ruedas, no pueda pasar. No lo hacemos, ¿verdad? Nadie lo hace, pero sí lo logramos por desconocimiento, porque justamente esta conceptualización de la discapacidad nos invita a pensar en la diversidad funcional como una parte de la gran manifestación de la diversidad del ser humano a la que estamos nosotros como profesionistas del diseño condicionados a atender. Y hoy que vamos a hablar del deporte, pues es padrísimo porque además es la persona y hablar de otros equipamientos, de otros implementos que utilicen en la vida diaria que también, al usarse de otra manera, requieren otras condiciones de diseño adicionales a lo que nosotros conocemos. Y no es que ahora agreguemos nuevas cosas, sino que hasta ahorita siempre lo hemos hecho incompleto. Entonces, pues, bueno, nada más quería quitar esos puntos, ¿no? No, sí, sí, y es que es súper interesante porque si, por ejemplo, si vas al banco, en el banco ahorita hay una política de comunicación al respecto, donde dice, bueno, es discapacidad, o sea, tienes que decir discapacidad visual o auditiva o algo. Y si vas a otra dependencia, es lo mismo, está trabajando con la gente para estar informando al respecto y que no se le menosprecie o se le comente en ese grado, ¿no? O sea, para que no se dañe y sea más amena esta integración al respecto. Y bueno, sí es cierto, hablando de los juegos, ya no nada más estamos hablando de una capacidad, sino también de otras capacidades que hay que desarrollar. Y bueno, ¿qué tipos de discapacidad pueden competirse en los Juegos Paralímpicos? Bueno, pues yo creo que me toca a mí contestar. Perfecto. Casi todas, ¿no? Yo he visto, bueno, mi experiencia, no que sea muy deportista, pero sí alcancé a jugar tenis de mesa hace algunos años y ves a tus compañeros y yo creo que la mayoría de las discapacidades puedes competir en Paralímpicos. Ha estado un poco segregado, siento yo, un poco la discapacidad intelectual, pero también es un momento en que se ha estado impulsando bastante, ¿no? En mi época que yo entrenaba tenis de mesa, pues teníamos discapacidad motriz la mayoría de los compañeros, pero empezaron en un tiempo a incluir a personas con síndrome Down, por ejemplo, en el tenis de mesa y, y eso hace que empiece a abrirse un poquito la puerta de algunas discapacidades que por su condición y por su ignorancia también los organizadores pues habían estado relegando un poquito más, pero ya hay bastante al respecto. Y Liliana está levantando la mano con todo gusto. Sí. Pero hay la mayoría de las discapacidades pueden competir en Paralímpicos. Esa es la idea de poder adaptar casi juegos, digamos, competencias específicas son muy pocas. Eh, creo, no me acuerdo el nombre que avientan una pelotita personas con lesiones cerebrales infantiles.
ese es un deporte realmente único de discapacidad. La mayoría de los deportes son los mismos que hacen las personas sin discapacidad y los adaptan, por ejemplo, el básquetbol, pues en silla de ruedas, etcétera. Y hay muy poquitos deportes, no sé si Liliana sepa un poquito más de qué deportes, bueno, la estoy comprometiendo, no quiero, no quiero comprometerla, pero sí creo que hay, son muy poquitos, o uno, yo que yo sepa, nada más había uno, pero de que eras especialmente para personas con un tipo de discapacidad. Ok, Sí, Liliana. sí, tenemos varios. Hablar del deporte adaptado es una cosa es del deporte adaptado, cosa es el deporte paralímpico. Deporte paralímpico se le denomina aquellas disciplinas o aquellos deportistas que participan en Juegos Paralímpicos. Si me permiten, puedo compartir una pantalla. Si me dan oportunidad, les comparto una diapositiva para que entendamos un poquito Ok. cómo todas las discapacidades pueden practicar una disciplina deportiva y cómo cada organismo cobija a un grupo y a un sector. Porque hoy estamos hablando de Juegos Paralímpicos, pero ellos solamente cobijan a ciertas discapacidades y efectivamente dentro de Juegos Paralímpicos no participan las personas con síndrome de Down, porque son unos juegos especiales para ellos y las razones son el tema del alto nivel, que yo sin duda, yo sí veo atletas con mucho nivel, pero que no pudieran conjuntarse en algunas disciplinas. Y todas las disciplinas deportivas con las que hoy se cuentan y que muchas federaciones convencionales hoy en día ya tienen un área de inclusión y que ya tienen el paradeporte de su especialidad. Si me permiten, puedo compartir. Sí, sí, claro, claro. Ese es el deporte global, deporte adaptado global. Se divide en tres, que es los sordolímpicos, que ahí los que participan son personas sordas o con debilidad auditiva, ¿sí? Que tienen una hipoacusia. Y su organismo se llama Delphic Philips. Y en el Comité Paralímpico Internacional, que es donde pertenece el Comité Paralímpico Mexicano, participan las disciplinas convocadas por el Comité Paralímpico Internacional, que son personas sobre silla de ruedas, personas con parálisis cerebral, personas ciegas y débiles visuales y deportistas con discapacidad intelectual que no tengan síndrome de Down. Y tenemos otro organismo que es Special Olympic, que es Olimpiadas Especiales. En México tenemos Olimpiadas Especiales de México y ellos cobijan a todas las personas que tengan una discapacidad intelectual. Ellos sí participan y ahí sí participan las personas con síndrome de Down. Aunado a estos tres grandes grupos, existe una Federación Internacional de Deportistas Especiales que se llama INAS, ¿sí? Y que ellos tienen eventos especiales para personas con síndrome de Down, porque si bien saben, síndrome de Down tiene tres vertientes o tres diferentes tipos de discapacidad intelectual o en este caso, de síndrome de Down, que en esa varía hasta características como el IQ, ¿sí? Entonces, las disciplinas, como lo mencionábamos, todas ellas pueden participar. Hoy en día México está participando en estos Juegos con 11 disciplinas, ¿sí? El Comité Paralímpico Internacional tiene 5 disciplinas de verano que son propias, que no pertenecen a las federaciones internacionales, que es el paraatletismo, el paraswimming, el paradance, el para powerlifting, ¿sí? Y el para tiro deportivo. Esas disciplinas son propias del Comité Paralímpico Internacional. Y tenemos disciplinas como, por ejemplo, el para taekwondo, el para triatlón, el para badminton, que se suman a la gama de disciplinas, pero que son gobernadas por las federaciones convencionales, internacionales, y que abrieron o hacen una apertura. La disciplina de la que hablaba Guillermo de una pelotita se llama bocia. Es una disciplina que está diseñada para personas con una lesión motriz severa, especialmente para personas con parálisis cerebral cuadriplégicas y que pueden realizarlo a través de un auxiliar de manera independiente o con el uso de una canaleta y un auxiliar que forma parte del juego. Esa es la disciplina
para las personas que tienen una afectación más severa. Uy, qué bueno que nos aclaró el panorama, porque estábamos en el mismo, ¿verdad? Pero qué interesante esto. A mí me llamó mucho la atención lo de, yo no sabía de esto de las que había para las personas con alguna deficiencia cerebral. La verdad a mí me está sorprendiendo, pero ya ven por qué se hacen las preguntas, porque si no luego anda uno ahí medio perdido. Pero las categorías entonces que se participan en los Juegos Paralímpicos, porque yo veía que dependiendo, por ejemplo, puede ser tenis, pero hay varias categorías en las que, o sea, no se clasifica igual que en los Juegos Olímpicos. Eso es una mentira. Sí, efectivamente, cada disciplina, de acuerdo a la discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral, que es una de mi especialidad, parálisis cerebral, no todas las personas que tienen parálisis cerebral tienen la misma gravedad de la parálisis cerebral. Tenemos monopléjicos, hemipléjicos, dipléjicos, cuadripléjicos, y de acuerdo a la severidad, de acuerdo a una evaluación que se hace a través de clasificadores internacionales, se les asigna una clasificación deportiva. Esa clasificación deportiva da la equidad en la participación. Por ejemplo, un hemipléjico, que bueno, la mitad del cuerpo no tiene movimiento, va a participar en equidad de condiciones con puras atletas hemipléjicos. Ellos se llaman, por ejemplo, en parálisis, es la clase 37. Ajá. Ajá. Esa asignación se realiza de un inicio, se hace una preclasificación para que los caminos o el trabajo realizado en función de ese atleta vaya encaminado al tipo de a la clasificación que tiene. ¿Sí? Entonces, de entrada, el primer paso para que una persona se integre al deporte adaptado es conocer o agruparlo de alguna manera en una clasificación para que en función de su clasificación se desarrolle un programa de trabajo. ¿Sí? Después viene una parte de la clasificación nacional, que es cuando tenemos eventos nacionales, bajo esa clasificación se participa, y se certifica o de alguna manera se valida con clasificadores internacionales cuando ya van a competencias internacionales. Y esa es la que se queda ya para siempre. Pueden lograr haber variaciones en la clasificación, porque si bien es cierto, por ejemplo, una persona que adquiere una discapacidad, su cerebro ya tiene cierta información. No es lo mismo nacer con una discapacidad que tener una discapacidad. Cuando tienen o adquieren una discapacidad, el cerebro tiene cierta información que no habría que enseñarle al 100. Ya existe, en algún lugar de su cerebro existe eso. Entonces, en la práctica deportiva, que finalmente es actividad física o que también conlleva un proceso terapéutico, llega a haber mejorías en ese proceso de discapacidad. Entonces, una persona no podía caminar, utilizaba un andador, a lo mejor con el paso del tiempo puede dejar el bastón, puede dejar el andador y caminar por sí solo. Entonces, obviamente vuelve a valorarse y su clasificación puede subir. O cuando son enfermedades o discapacidades degenerativas, la clasificación puede variar hacia abajo. Entonces, a lo mejor empezó como un clase 7 y terminó en una silla de ruedas y se vuelve clase 4. Ya. Entonces, todo se lleva todo un control de todos los atletas en función de esto, porque esto es fundamental para una participación equitativa y de juego limpio. Una de las palabras que me está llamando la atención es esto del deporte adaptado. Ok. Una cosa es deporte adaptado, otra cosa es deporte paralímpico. Deporte paralímpico es cuando participa en Juegos Paralímpicos. Cuando ya entra al calendario paralímpico o que la disciplina forma parte del calendario paralímpico. Ajá. Pero en edades tempranas, cuando empiezan a activarse, cuando empiezan a conocer o que empiezan a tener esa iniciación, le llamamos deporte adaptado, porque hacemos las adaptaciones. En el deporte adaptado, si van a participar, no sé, en Tochito Bandera, hacen adaptaciones, nosotros ya podemos llamarlo deporte adaptado, porque se dieron las adaptaciones a las reglas del juego para que jugaran personas con discapacidad. Ajá. En el deporte paralímpico ya existen reglas establecidas a nivel internacional. Ok. Entonces, para iniciar con los niños o en etapas iniciales, le llamamos deporte adaptado,
y cuando ya parten forman parte, por ejemplo, ya del alto rendimiento, que van caminos, que son prospectos, ya entran al deporte paralímpico, que son calendarizadas por la Comité Paralímpico Internacional. Ya, pues ahora sí a mí me aclaró porque en esto sí estoy un poco fuera, pero qué bueno. Carlos. Yo quiero voy a compartir un esquema de la CID, porque Sí. es un punto importante ahorita que estamos hablando mucho sobre discapacidad, sobre deficiencias, tipologías, etcétera. Este es Ajá. el esquema de la discapacidad de la CIF. Y es importante porque ahorita cuando nos van compartiendo, por ejemplo, cómo se hacen las clasificaciones que están en función de las capacidades, de las limitaciones que pueda tener la persona, vemos cómo son diferentes ámbitos que están en torno al concepto de discapacidad. Y todo esto es la discapacidad. Uno es la condición, trastorno o enfermedad. Por ejemplo, hemos mencionado una que es el síndrome de Down. Esa es una condición. Ajá. Entonces, Sí. esta puede incidir en funciones y estructuras corporales. Por ejemplo, la función de la vista. La función de la vista tiene muchos aspectos. La profundidad de campo, la dimensión, la nitidez, los contrastes de color, muchos aspectos que tienen que ver la función de la vista. Y dentro de la función, las estructuras que tienen las funciones, la función vista y la estructura del órgano que nos permite la visión como tal. Entonces, y ahí habrá una serie de clasificaciones, ¿no? En las actividades es ya en el desempeño, digamos, en entornos controlados, para ponerlo en un parámetro más o menos más sencillo de comprender, que son las limitaciones que podamos tener. Ajá. Y la participación es pues, ya justamente dentro de la sociedad, ¿no? Cómo nos desenvolvemos. Lo que está abajo son factores ambientales y personales. Los factores ambientales es todo lo que está de la piel hacia adelante. Todo lo que nos podemos quitar es parte del ambiente, incluyendo la ropa, todo lo que... y desde aspectos muy concretos, obviamente las ayudas técnicas, por ejemplo, aquí entran todo el equipamiento deportivo, si ya lo pusiéramos dentro de las actividades deportivas, aquí entrarían en los factores ambientales. Y los factores personales, pues es todo eso que no nos podemos quitar. Nuestra cultura, el idioma, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, y todo eso juega. Cuando hablamos de las clasificaciones de las deficiencias en los juegos, en las clasificaciones para justamente tener este juego, juego justo, que fue una buena competición, Equitativo. juego equitativo, pues justamente lo que se clasifican son en parte estructuras y funciones corporales y en parte actividades, ¿sí? En cómo, es decir, en un entorno controlado qué puedo hacer y qué no. Entonces, por ejemplo, en el caso de las lesiones nodulares, pues bueno, hay una clasificación distinta si yo tengo una lesión que inicia en el cuello o en el torso o en la columna lumbar, porque voy a tener diferentes grupos musculares activos, es decir, las estructuras tendrán una condición y las actividades que se pueden realizar serán otras. Entonces, en entornos controlados se clasifican a las personas para poder tener estas actividades. Pero cuando hablamos de esta clasificación, solo responde a estos dos aspectos de la discapacidad, si se dan cuenta, ¿no? Los factores ambientales, personales, participación, pues eso ya son otros ámbitos otras dimensiones de la propia discapacidad. Entonces, en algunos aspectos, como la condición, como en el caso del síndrome de Down, o en otros aspectos, estructuras y actividades son las que se utilizan para la clasificación. Esto para meterlo dentro del gran concepto de la discapacidad, ¿no? Y los factores ambientales, ahí estarían justamente los implementos que pueden utilizar algunos deportistas como tal, ¿no? Ya, ok. Wow. Pues sí que nos abren, o sea, una cosa que estaba pensada solamente para personas con alguna discapacidad, se abre a diferentes campos que esto pues no lo sabíamos. Yo creo que no lo sabíamos nosotros. Y qué bueno que están aquí ustedes para abrirnos esta visión que teníamos como que nada más vista en un punto, ¿no? Que son los Juegos Paralímpicos, pero qué afortunada estoy aquí con ustedes. Bueno, dentro de este desarrollo, ¿algo más que quieras comentar, Guillermo, al respecto? Tu micro. Sí, perdón. Yo soy maestro de arquitectura y me estaba acordando que yo llevo a mis muchachos a jugar en silla de ruedas, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Y también esa es otra situación de granito de arena un poco. Voy a compartir porque me gustó acordarme de esto.
Y es que aquí tenemos a los alumnos de quinto semestre jugando fútbol americano en silla de ruedas, ahí en el Centro Paralímpico del Estado de Nuevo León. Y pues sí, que tratar de integrarnos en las clases, crear arquitectos comprometidos y comprometidos en la teoría de entender que ahora los espacios deben ser accesibles para todas las personas y al ver estos, digamos, cómo juegan los muchachos, nos podemos dar cuenta de evitar un escalón, todo lo que conlleva para, no solamente para las personas con discapacidad, sino para nosotros mismos, o sea, para ustedes, para nosotros que estamos escuchando, que no tienen, a lo mejor que no tienen discapacidad, porque algún día lo podemos usar con nuestros familiares, con nuestros, eh, algún compañero, hermano, primo que tenga alguna discapacidad, vamos a utilizar este tipo de instalaciones, ¿no? Y la posibilidad de ser una persona exitosa que pueda llegar a unos Juegos Olímpicos en una silla de ruedas, yo creo que tiene un sentido muy valioso para el ser humano y de eso estamos hablando como arquitectos, de dar este tipo de oportunidades en nuestro propio compromiso de diseñar los espacios, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, el reto para la arquitectura del siglo XXI es conseguir una accesibilidad despercibida, ¿no? Que esté incorporada en todas las estructuras arquitectónicas, tanto en los hogares, los edificios, las calles, sin que se note para facilitar su uso a discapacitados y mayores, así como conseguir que sean autónomos y no depender de nadie, ¿verdad? ¿Se logra este objetivo en las instalaciones de los Juegos Paralímpicos? Esa es mi pregunta. Hablando específicamente de Tokio y de los Juegos Paralímpicos que he tenido la oportunidad de estar, al realizarse las mismas instalaciones olímpicos y paralímpicos, aunque sean desfasados en tiempo, se piensa en todo eso. Entonces, sí se busca y sí se logra tener la accesibilidad. Evidentemente, no todas las habitaciones tienen todas las adecuaciones arquitectónicas, por ejemplo, los sanitarios adaptados, bueno, con las adecuaciones, donde se agarran, los barandales y demás. En cada uno de los departamentos que existen en las villas existe por lo menos uno con las adecuaciones necesarias, porque no toda la población de atletas paralímpicos requieren de toda la accesibilidad. Por ejemplo, atletas ambulantes, que da lo mismo subir escaleras que una rampa. Pero en cuanto a los venues de los Juegos Paralímpicos, todos tienen, o hasta ahorita me ha tocado contar, con que tengan accesibilidad. Esto en cuanto a Juegos Paralímpicos. Previo a Juegos Paralímpicos sí nos enfrentamos a muchas circunstancias adversas. Por ejemplo, unas semanas tuvimos un evento Pro Tokio que estaba diseñado pues para nuestros atletas y en Ciudad de México no encontrábamos un hotel que tuviera las adecuaciones. Aunque nos decían que tenían las adecuaciones y que tenían personas con discapacidad, para hacerlos independientes no había, no cabía la silla de ruedas. O por ejemplo, entraba la silla de ruedas a la habitación, pero para poder girar y entrar al baño ya no entraban. Y luego me dicen, no, es que están en un solo nivel. Tenían un bordecito de un aproximado de 6, 7 centímetros, que a una persona sí requiere, una persona que no tenga la habilidad o que no tenga la fuerza para manipular sus silla de ruedas de una manera independiente, sí le cuesta trabajo. Y me dicen, te quitamos los vidrios, la puerta de cristal te la quitamos. Pues sí, pero la otra parte es cristal y si no pasa la silla, corremos el riesgo de tener un accidente porque el cristal está, pues muy justo. Entonces, creo que para mí, cuando me invitaron y que vi que era de arquitectos, dije, no, este es el momento de externar, ¿no? No de quejarnos, no, sino que sumemos esfuerzos para poderlo hacer. Yo tuve una experiencia en el 2017 cuando fueron los fueron los mundiales, fuimos México sede de los primeros mundiales
en conjunto, tanto de powerlifting como de natación. La alberca olímpica pues tenía muchos años que no le daban como ese mantenimiento y no tenía las adecuaciones para poder realizarla, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que fueron unos arquitectos, ingenieros, la verdad no sé, no recuerdo qué era, pero que querían que yo les explicara el arco, qué ángulo tenía que tener la puerta, la accesibilidad. Entonces, para poderlo hacer bajo un libro, habría que tirar la alberca olímpica y volver a hacer todo el plano para que pudieran entrar. Entonces, yo invité a uno de los chicos que tiene mucho conocimiento en temas de accesibilidad y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo les voy a explicar qué necesitamos, porque muchas veces lo que dice la literatura a veces ya no resulta tan accesible para nosotros o tan fácil para ustedes que puedan realizar. Entonces, yo nunca lo había pensado de esa manera y dice, mira, aquí no le quites la puerta, haz la corrediza. Entonces, al hacer la corrediza, yo paso. Que no Ajá. tienes que desperdiciar el espacio del ángulo para que abra y que pase, ¿no? Que si es para adelante, que si es para atrás la puerta. Entonces, si tú le pones una puerta corrediza, yo paso perfectamente. Dice, luego ponen todas las adecuaciones en cuanto a los barandales, los apoyos, y pues resulta más peligroso para nosotros porque está lleno de barandales y no todos tenemos la misma altura. Con que tú nos pongas para que nos sujetemos, yo puedo cambiarme de mi silla de ruedas al baño. Y yo puedo pasar, si me pones aquí una rampita, puedo pasar mi silla. Dice, porque aparte no nos bañamos con la silla de ruedas. Entonces tenemos que hacer algo seguro para ese traslado de las silla de ruedas a una silla plástica, ¿no? Entonces, muchas cosas que yo aprendí con Arturo, se llama Arturo el Chico, con Arturo, que no había que desbaratar instalaciones, ni tirar ni volver a hacer, sino hacer las adecuaciones acorde a lo que se tiene cuidando y vigilando, porque si bien es cierto, México necesita instalaciones sin barreras arquitectónicas, también sabemos que el costo de poder realizar todas esas adecuaciones a veces nos hace por la falta de recursos. Pero si a esto facilitamos y agregamos todos estos consejos que una persona con discapacidad nos puede dar, va a ayudar más que la misma literatura o que la misma norma. Porque Sí, nosotros nos apegamos a las normas y a veces siento que las normas ya tienen que tener como una renovación. que eso es lo que estábamos platicando en el Inter que llegaba licenciada. Estábamos platicando precisamente, Carlos. Carlos, algo que quieras compartir de ese tema precisamente que estábamos hablando de las normas. Pues sí, y fíjate que y en el deporte hacen todavía más ruido, ¿eh? Porque los equipamientos que se utilizan en el deporte son distintos a los equipamientos del día a día. Entonces, cuando necesitamos instalaciones deportivas, particularmente en las instalaciones deportivas, sí necesitamos algunas particularidades de la accesibilidad que no aplican a otros entornos. Puedo poner como ejemplo una silla de tenis que puede tener un ancho de hasta, no sé, 90 centímetros, casi puede llegar hasta 1 metro una silla de tenis como tal, ¿no? Cuando una silla habitualmente entendemos que un paso de 90 centímetros es suficiente en términos generales, ¿no? Pero puedo dejar un espacio de un ancho de 80 centímetros y el espacio no tiene mucha circulación, etcétera. Yo recuerdo diferentes cosas. Yo debo decir que al principio pues me tocó estar metido un poquito en el deporte, de un buen amigo, de hecho un seleccionado nacional, estuvo convocado a las Olimpiadas de Barcelona, no pudo ir finalmente, tenista justamente, Noé Guerra, ya en paz descanse. Y él quería que yo jugara tenis y me decía, tú vas a ser mi pareja de tenis. Y yo, no, me gustan las canchas más grandes, ¿no? Y bueno, encontré el ciclismo y me gustó mucho. Y me tocó ir a unos Juegos Nacionales en Colima. Y Colima aceptó ser organizador de los Juegos Nacionales siempre y cuando se hicieran, cuando menos en 2 o 3 ocasiones, y no recuerdo. Porque las adecuaciones que tenían que hacer en los hoteles, por ejemplo, decían, bueno, es que pues, nada más vamos a hacer una vez, o cómo, o sea, que se utilicen más, ¿no? Porque luego es habitual decir, bueno, en los hoteles hay 1 o 2 habitaciones, pero cuando hay concentraciones de muchas personas con discapacidad, entonces de pronto no necesitas una habitación, necesitas muchas habitaciones, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues tener a muchas personas circulando en la vía pública pone en tensión y pone en observación muchos de los aspectos que tendríamos que tener mejor resueltos. De hecho, ahora recuerdo, me tocó visitar las instalaciones de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, y pues me tocaba ver la cantidad de cosas que nos comparte Liliana, ¿no? O sea,
puertas que se ensancharon, cosas que se colocaron para poder pasar, una serie de ecuaciones que se tuvieron que hacer porque, digamos, creo que en juegos de carácter ya internacional, modernos, creo que en México estas, como el caso que nos compartía Liliana o los para panamericanos, nos empiezan a poner en la posición de que tenemos que tener mejores instalaciones, ¿no? Porque este hecho de integrar los juegos, que también, como tú bien comentabas, arranca en 1960, en Roma, 1968 son en Grecia, México declina ser sede de los Juegos Paralímpicos y ese año se van a Grecia. Después Alemania, Canadá, Estados Unidos, pero en esos entonces era un mismo país pero diferente sede. En los Juegos de Corea finalmente se utiliza la misma sede pero diferentes villas. Y en Barcelona es cuando se junta toda una sola villa y una sola sede. Y además ahí el arquitecto Rovira Veleta que introduzca este concepto de hacerlo además de manera desapercibida, ¿no? Que no sea una condición así prostética, que se da la rampa azul con el mono pintado, no. Tiene que verse bien, tiene que integrarse con el conjunto. Y aquí para cerrar, voy a compartir una anécdota que él siempre comparte, que es muy significativa de lo que él trabajó para coordinar la accesibilidad en los Juegos Olímpicos en Barcelona. Él dice que años después se encuentra una persona que compró una villa paralímpica, ¿no? Entonces dice, no, yo tengo una villa olímpica. Y entonces le dice, no, pero ¿y qué características tiene? Bueno, tiene esta. Y le pregunta, ¿y da al mar? Sí, da al mar. Entonces es una de las vía paralímpica. No, es la villa olímpica, no, es la villa paralímpica. Lo que pasa es que no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, justamente ya en Tokio, bueno, Japón tiene una tradición en torno a la accesibilidad importantísima, ¿no? Comentábamos sobre las guías podotáctiles, es algo que nació en Japón en 1960 aproximadamente. Para 1984 ya era una disposición oficial en todas las banquetas en el país. Entonces, hay una gran tradición sobre las consideraciones de accesibilidad en el Tokio, entonces ahí ya, digamos, está plenamente integrado. Pero los primeros juegos donde la misma sede y la misma villa son para los atletas olímpicos y paralímpicos es Barcelona. Y entonces ahí justamente se plantea un hito respecto a cómo se conciben las instalaciones, ¿no? Y pues bueno, siempre los Juegos nacionales o internacionales son una puesta a punto una prueba para la puesta a punto de la accesibilidad en los entornos, ¿no? Deportivos particularmente, pero también el transporte, el espacio público, etcétera. Entonces, las ciudades que tienen estas oportunidades de convocar a Juegos nacionales o internacionales, pues son una gran oportunidad para hacer esto que Guillermo nos presentaba a escala de un grupo, pero hacerlo a escala de ciudad. Sí. Y es que también como otra cosa que comentábamos, ¿no? Es que la arquitectura debe de estar accesible para todas las personas. Desde el que no puede ver hasta el que no se puede mover definitivamente o que tiene una limitante de movimiento auditiva. Es súper interesante esto de las instalaciones para débiles auditivos o débiles de vista, no sé, algo que tenga que estar desarrollándose para que su actividad no deje de verse limitada, porque yo creo que el que adquiere, que no nace, ¿verdad? Que no nace con esto, pero el que adquiere por alguna circunstancia es un reto súper importante el querer estar desarrollando algunas actividades de manera particular. Y llámese alguna discapacidad o también a mí me ha tocado estar trabajando con gente quemada al final de cuentas y que llega a tener alguna afectación. Y es una limitante muy poderosa. Sí se tiene que estar trabajando mucho al respecto y me dio mucho gusto ver que había una equidad en este desarrollo de la competición y qué bueno que nos lo aclaró la licenciada Liliana en cómo es que se desarrollan estas categorías para definir quiénes participan con quién para
generar esta equidad. Y es súper interesante y súper estimulante también en cuestión psicológica, ¿verdad, licenciada? El estar participando para los participantes es un desarrollo súper importante para ellos de manera psicológica. Así es, en primera, por el tema que si ellos encuentran accesibilidad, se sienten incluidos, se sienten que fueron considerados. Cuando ellos encuentran barreras, sienten que las cosas no son para ellas y que las adaptamos o que buscamos la manera de cumplir solamente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, desde esa parte, el tema psicológico es importante y el tema de integración, ¿no? Si estamos buscando que tengamos una sociedad incluyente, trabajemos en una sociedad incluyente. Recordaba de Carlos, ahorita que comentaba cuando fueron los Juegos Nacionales en Colima en el 2003. Colima es un estado muy, 2002, 2003 por ahí así. Perdón, sí, no, 2003, sí fue en el 2003 Colima, Juegos Nacionales Colima 2003, sí, creo que es 2003 o 2002. Colima es un estado muy pequeñito, súper pequeñito, e implementaron rampas. Si estamos hablando del mismo evento, Carlos, no sé si recordabas que pusieron tablas en las calles, porque aparte tenía poco tiempo que habían pasado como un huracán y cosas así que había como... Y entonces el mundo estaba lleno, o sea, Colima estaba lleno de silla de ruedas y la ciudad estaba colapsada, la gente ya estaba molesta porque pasaban contingentes de estados muy grandes, porque aparte los Juegos Nacionales en ese entonces participaban todos los de la libre, los mayores, de 14 años en adelante, y en su mayoría eran atletas en silla de ruedas. Entonces se enfrentó Colima a una situación muy difícil, y los atletas a unas condiciones sumamente difíciles. Yo recuerdo que el hotel que me tocó tenía empedrado y mis chicos eran de parálisis cerebral. Entonces iban brincando, ¿no? Una silla se empezó a abrir, cosas que pasaron, pero es por esa situación, ¿no? Porque no existe esa accesibilidad. Hoy en día Colima lleva 2 Paralimpiadas nacionales y las adecuaciones de Colima ya cambiaron totalmente. Ya no colapsa la ciudad como en esa ocasión. Y los atletas se sienten parte de, porque ya visualizaron. Digo, aún faltará mucho por hacer, pero hoy por hoy, pues Colima ha participado como sede de eventos nacionales y ya no tenemos la misma crítica que se tuvo en los primeros nacionales de hace unos años. Entonces, yo creo que va en función. Todo esto hay que trabajarlo buscando esa inclusión, que sea accesible, como él sea accesible para tanto para los que no requerimos una ayuda como para los que se requieren de una ayuda. Sí, así es. Y también agarrar el tema del empedrado es un tema que también comentaba hace rato, porque no nada más para ellos, sino también para personas adultas mayores, que era otro tema que estábamos viendo, porque ya los huesos, los amortiguamientos van cambiando. Entonces sí debemos de ser un poquito más conscientes al momento de estar proyectando y de estar presentando ahora ya una nueva arquitectura, que es la que ya debe de estar realizándose. ¿Algo con lo que quieran concluir? Yo sí, a mí sí me gustaría que pudiéramos hacer mesas de trabajo, o sea, que esto no se quedara nada más en la charla, ¿no? La verdad me pareció muy interesante y creo que podemos sumar, y si usted como presidenta de la Federación de Arquitectos No, pudiéramos déjeme hacer... le aclaro, no, déjeme le aclaro. El presidente es el arquitecto Marco Vergara Vázquez. Ah, Sí, y yo soy la secretaria de Gestión y Promoción cierto. Profesional de la Federación. Quiero hacer esa pequeña Ah, corrección. bueno. No, perdón. Pero bueno, yo creo que sumar, hacer alianzas y poder crear espacios deportivos importantes y que conozcan y que tengan conocimiento de las adecuaciones. Hoy por hoy, digo, ahorita hablamos de la accesibilidad en las áreas deportivas, pero hay una parte muy, muy importante que es hacer que nuestras instalaciones cumplan con los estándares internacionales para poder traer eventos internacionales. Una limitante que tiene México para poder ser sede de eventos internacionales en diversas disciplinas es que no tenemos instalaciones certificadas. Algo muy sonará sencillo, es que cumple con la medida de los 400 metros la pista y demás, sí,
pero tiene que tener hasta en cierta dirección la salida, que tiene que dar para la puesta del sol. O sea, esas que cuando se haga una instalación deportiva, cumpla con todos los estándares. Me invitaron bueno, no voy a decir qué estado, pero me invitaron a un estado en donde tienen una alberca muy bonita de 25, pero tienen un espacio amplio perdido para una alberca de 50. Ujú. Si yo ese espacio de 25 que yo quería cumplir con una alberca, lo visualizo a luz larga y digo, no, pues mejor hago la de 50, esa alberca por las condiciones, la altura, por todo, sería una alberca con estándares internacionales. Y la limitamos. Dijimos, pues que a lo mejor si no tienes el espacio, pero tienes un espacio muy grande. Entonces, yo creo que como parte, como ustedes como profesionistas en la materia, tener ese conocimiento de las actividades deportivas o del área deportiva, sugerirle a los estados, sugerirle a los gobiernos algo que pueda ser útil no solamente para la práctica de la natación, sino que pueda ser rentable para otros eventos. Ujú. Los Sí, sí. salones de usos múltiples igual, o sea, creo que hay muchas cosas en materia de arquitectura, en materia de accesibilidad y de construcción que pueden hacer muchísimas, se pueden hacer muchas cosas si trabajamos de la mano y creamos esos estándares. Yo les decía, yo invito a que se revise esa norma, o sea, no sé, quien tenga la voz ahí que pueda, no sé, en organismos internacionales, revisar la norma, porque existe la norma, yo no sé, bueno, yo sé que es norma mexicana, pero no sé hace cuánto la revisaron, pero yo hoy por hoy conozco países que no están apegados a una norma internacional, sino una norma que ya requiere una valoración y que han cambiado ellos. Si ustedes visualizan hoy en día los Juegos, y pudieran poder ver los Juegos Paralímpicos de Tokio, van a poderse dar cuenta de cómo hay un avance exponencial en todo ese tema. Sí, sí, sí. Y es que hay que elevar la revisión de esos equipamientos a nivel internacional, no nada más quedarnos con la norma mexicana. Y lo que comentaba hace algunos cafés que estuvo conmigo el arquitecto Francisco González Pulida, a quien le mando un gran saludo. El Estadio de los Diablos Rojos de México estuvo revisado por estándares internacionales. Entonces ya no nada más fue la Liga Mexicana, sino ya también porque tenía que cubrir con un estándar internacional, o sea, ya lo elevaron más. Y acordémonos que están faltando la construcción de equipamientos nuevos. Se están haciendo las actividades en equipamientos que se desarrollaron en los 70s, en los 60s, ¿no? De los 60s para acá, pero no hay construcciones de equipamiento nuevo o las que son, los que se han hecho no están, no son tan grandes como se hicieron en aquel entonces. Pero sí, ya hay que hacerlo, hay que hacer algo nuevo, hacer el reciclado en los que están y hacer cosas diferentes ya con una accesibilidad universal. Guillermo. Pues sí, yo me quería despedir con que estamos nosotros en pleno desarrollo de un manual técnico de accesibilidad para edificios de espectáculos que también tiene que ver el deporte paralímpico ahí, en cierto modo, bueno, en modo completo. Y pues sí, tenemos cosas muy modernas incluidas en este manual, por ejemplo, los baños cambiadores para adultos, que no existen tanto en México, apenas se empiezan a desarrollar un poco, pero no existe un libro que nos diga, nacional, que nos diga cómo hacerlos o qué características tiene, por ejemplo. Entonces ahí es cuando entran, por ejemplo, las discapacidades altas como las lesiones cerebrales infantiles, donde algunas lesiones necesitan de otra persona para asistirlos para ir al baño, pero entonces, ¿a cuál baño vamos? En un lugar de espectáculos o en un estadio, etcétera, donde haya un cambiador para adultos, ¿no? Este cambiador pues también se puede utilizar en aeropuertos, en centros comerciales, etcétera. Y nosotros queremos hacerlo, impulsarlo en México, en Latinoamérica, pues para que sea ya parte de un proceso de diseño. En Estados Unidos le llaman family rooms,
pero no todos los family rooms de Estados Unidos tienen un cambiador para adultos, ¿no? Que sea flexible de manera horizontal y tampoco en un family rooms pues tenemos este tipo de asistencia con grúas manuales o empotradas en el techo, pues para poder cargar al adulto hacia el cambiador. Entonces todo esto viene muy en relación con los espacios deportivos, donde también el espectador que va a ir a observar, pues puede ser cualquier persona, ¿no? Y aprovechamos también pues para el fútbol regular, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahorita haciendo este manual, esperemos que pueda, que ya pueda salir al público pues para el año que entra, ya máximo, donde también los arquitectos puedan tener unas herramientas del significado, por ejemplo, de estos tipos de baños que no los conocemos en su mayoría, la mayoría de los arquitectos, ¿no? Y tener un libro mexicano que podamos consultar y observar las recomendaciones de accesibilidad, incluyendo a muchas personas. Yo les pongo aquí por cuestiones de tiempo, nada más aquí el ejemplo de un baño family room o un cambiador inclusivo, con el que le llaman allá en España. Estamos haciendo sinergia también con la Asociación de Cambiadores Inclusivos en Barcelona, pues para impulsar el tema acá también en México y poder lograr que el arquitecto sepa técnicamente cómo lograr estos espacios. Sí, un poco homologar en base a esta nueva ley de la infraestructura y la calidad, ¿no, Guillermo? Que es homologar los estándares de México con los estándares internacionales. Qué bueno. Sí, exactamente. Sobre todo eso que la ley también nos permite, mientras sea positivo, utilizar las leyes o normas internacionales, Sí. siempre y cuando sea para crecer. Entonces, Claro. tenemos una apertura incluso para nosotros técnicamente como arquitectos poder utilizar también normativas internacionales, siempre y cuando sean para mejorar. Sí. Pues felicidades y pues esperemos que nos invites para estar presentes en el banderazo de este manual. ¿Verdad, Carlos? Sí, sí, invitadísimos. Carlos, ¿algo con lo que quieras concluir? Tu micro. Pues mira, justamente lo que comenta Liliana es tener una reflexión sobre, en contraste con lo que comenta aquí Guillermo, ¿no? Las dos cosas. Es decir, tenemos que tener mejor conocimiento de todos los aspectos que involucran el desarrollo de actividades para personas con discapacidad, en este caso, el deporte. Porque finalmente nos ayudan, son el extremo de, digamos, como usuarios, somos los extremos en donde hay mayores demandas de uso. ¿Sí? Sí. Entonces, que son justamente la conceptualización del diseño universal, es decir, si yo cumplo para un estrecho rango de usuarios, pues va a quedar para unas cuantas personas. Si yo ocupo más rangos de usuarios para entender y configurar los requerimientos de los espacios, estos van a ser, pues bueno, de mayor inclusión. Y cómo las actividades deportivas nos ayudan a tener mejores espacios. Por ejemplo, yo ahorita traigo a la mente el ciclismo, digo, lo traigo porque me gusta mucho. Fue los Juegos de Colima, a los que yo fui, que fueron nacionales de silla de ruedas, fueron o 2005 o 2006, uno de los dos, porque en ese entonces yo sí corría. Ahorita ya no. Bueno, sí corro, pero en la ciudad. Y voy a decir por qué dejé de correr. A mí me gusta mucho el ciclismo. Y entonces, pues en ese entonces sí andaba en competencias, pero porque a mí lo que me encanta es andar en la calle. Me fascina andar en la calle, circulando por la calle. Y entonces hace tiempo que no voy a ninguna competencia, ya algunos años, y me preguntaba, bueno, ¿y por qué ya no voy a ninguna competencia? Bueno, pues porque no lo necesito, porque la ciudad en donde vivo, en el caso de León, que es una ciudad que tiene una red de ciclovías que ha ido creciendo, 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 hoy me permite ir a muchos sitios en bicicleta. Entonces, puedo hacer recorridos 10, 15, 20, 30 kilómetros para ir por algo y regresar.
y eso solamente ocurría cuando había una carrera, ¿no? Y se cerraban las calles y se metía uno para poder circular, pero hoy no pasa así, ¿no? Hoy poco a poco se configuran los espacios para que todos participemos, pero también en el ciclismo hay cosas que tienen que atenderse. Y que de pronto al ciclismo le está pasando a lo que al diseño para todos le ha pasado, a la accesibilidad durante muchos años. Pensamos que solo la persona que puede subir y bajar escaleras, que está íntegra, que ve perfecto, escucha perfecto, entiende perfecto, diseñamos para esas personas. Hoy diseñamos para la bicicleta que va así, en 2 ruedas, veloz, ágil. Y no, también los ciclistas somos muy amplios, ¿no? Y lo pongo como actividad deportiva, ¿no? También hay niñas, niños, personas mayores, personas de silla de ruedas. Y entonces de pronto diseñar una movilidad para usuarios mucho más amplia se vuelve una imperativa. Y el deporte es una de las áreas interesantísimas. Hoy no tocamos un área del deporte discapacidad que es muy importante, en el que podemos empezar también a hacer algunas actividades muy interesantes que en parte tienen que ver con lo que nos contaba Guillermo aquí en uno de sus videos, que son los deportes de convivencia. En México estarían definidos en el deporte social, ahí cabrían dentro de las definiciones que tenemos en la legislación mexicana. El deporte de convivencia es un deporte que no está orientado a la competición, sino simplemente el deporte de integración, mejor dicho, en donde participan personas con y sin discapacidad y las reglas se establecen según cada momento. En Guadalajara, por ejemplo, recuerdo alguna nota de un cuadrangular de básquetbol que hicieron 4 universidades con 4 equipos de básquet en silla de ruedas, y había, digamos, cada universidad adopta un equipo y hacen este cuadrangular de básquetbol. Pero el propósito es la integración, es entender cómo convivimos unos y otros. Para mí, las actividades de integración más entretenidas son en actividades deportivas, cuando ponemos a unas personas a jugar golbol, por ejemplo, este deporte que hacen las personas ciegas, que son una pareja con una portería de lado a lado, con una pelota con cascabel, para escuchar dónde viene el balón. Y por una jugar a personas normovisuales, uno entiende la importancia de la orientación y movilidad. Entonces, pero es muy divertido. Digo, es que me ha tocado también hacer estas actividades y mi forma favorita de hacerlas es con actividades deportivas. Vamos a subirnos en bici. Bueno, el ciclismo de mano es una actividad que puede hacer una persona con y sin discapacidad. Realmente no tiene algún punto de diferencia, salvo cuando hay algunas condiciones, ¿no? Pero finalmente, invitar a las actividades de deporte de integración sería una actividad padrísima para poder coordinar, por ejemplo, ¿no? de actividades donde participen autoridades, arquitectos, arquitectas, diseñadores, para que vivan qué es esta otra forma de funcionar, ¿no? Y que también, y esos aterrizajes, que vayamos haciendo los aspectos normativos, también tengan esta condición vivencial y profesional, como ya nos muestra aquí bien Guillermo en su trabajo que está desarrollando, para que al final podamos tener referencias que realmente sean útiles, pero siempre entendiendo que las normas, los referentes serán nuestros mínimos necesarios. Quienes diseñamos tenemos la obligación de hacer mucho más de la norma. Claro. Y ahí en el diseño, ya con esto cerraría el comentario, el deporte y la discapacidad, junto con otras muchas actividades que realizan las personas con discapacidad, son oportunidades muy interesantes para encontrar motivos para hacer mejor arquitectura, para hacer mejor diseño. Cierro con yo digo si no cierro, perdón. En una ocasión estaba con una charla con guías de turistas y entonces ellos me decían, bueno, estábamos realizando estrategias para trabajar con personas con discapacidad. Y cuando llegamos al tema de personas con una deficiencia visual, decía, a lo mejor ustedes están buscando que yo les vaya a decir cómo hacer su trabajo. Y de verdad no se los voy a decir, más allá de cómo orientar, cómo dirigirse, etcétera. Pero les voy a hacer una pregunta. Yo soy de Guanajuato, entonces yo decía, a ver, ¿dónde en Guanajuato están los paisajes sonoros más bonitos? Y entonces empiezan a voltear a ver y dicen, es que en tal reserva y en tal sitio. Y dije, bueno, eso que están ustedes describiendo es el tour sonoro y yo quiero ir, porque quiero saber de qué me estoy perdiendo por ver, ¿no? Quiero descubrir el paisaje sonoro. La vista me estorba para poder entenderlo. Entonces, si no eso lo trasladamos, y al final una persona, un guía de turistas ya mayor, se acerca conmigo y me dice, Carlos, está increíble esto. Tengo muchísimos años de ejercer como guía de turistas y no me había dado cuenta de la cantidad de cosas que todavía tengo por aprender. Creo que eso nos pasa, o nos puede pasar a los arquitectos, y nos debe pasar a los arquitectos, sí, al acercarnos y entender cómo hacer arquitectura para que sea
para todas las personas, no solo en aspectos funcionales de dimensiones, si entra, pasa, no pasa, sino que sea perceptualmente equiparada y que sea una gozada para todos, para quien ve, para quien no ve, para quien camina y quien no, y creo que ese es el reto. Y acercarnos a esas actividades, en el deporte particularmente, es una oportunidad buenísima, muy divertida, para introyectar conceptos y poder eso después pasarlo a soluciones, a mejores soluciones de diseño. Yo creo que la invitación queda, seguramente, bueno, Guillermo, iremos avanzando, nos estará compartiendo pues, cómo va con el manual, y pues Liliana, sí, seguro, habrá muchas cosas que compartir y que aterrizar sobre todo ya en aspectos técnicos, cómo funcionamos, ¿no? En la Comisión de Accesibilidad, pues el propósito es justamente que podamos ayudar, contribuir a construir esta conciencia de diseño para todos. Y pues yo agradezco muchísimo a Vero el espacio y esta interacción pues, para seguir avanzando y discutiendo sobre estos temas que tienen este gran potencial de poder hacer una mejor arquitectura, una donde todos tengamos cabida. Muchísimas gracias. Y es que ese es el objetivo. El objetivo es promocionar la arquitectura mexicana a los arquitectos mexicanos y que seamos mejores, porque México lo requiere. Y Liliana, súper invitada también para estar colaborando con nosotros, porque yo creo que también nos puede estar aportando a nosotros para fortalecernos. Yo creo que debería de haber aquí un intercambio de correos electrónicos, mails, WhatsApp, para que estemos nutriendo más esto. Efectivamente, cuando comentabas, Carlos, estas alturas es como estar diseñando para los niños, que la puerta a veces les queda aquí, la manija, ¿no? Entonces, o la banqueta les queda muy grande, muy grande, ¿no? En el fémur, o sea, cosas así. Hay que estar poniéndonos en el zapato de todos. Es una plática súper interesante porque efectivamente nos ayuda para ser un poco más humanos y dejar a un lado el ego. Les agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros sus conocimientos, su tiempo, realmente muy agradecida. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos. Esto fue Café Arquitectura, FECARM. Hasta la próxima.